Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo por mi causa. Las bienaventuranzas son enseñanzas de Jesús que describen las actitudes y características de aquellos que son bendecidos por Dios, encontrándose en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 12. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde me estás viendo y escuchando. Te habla tu amigo y hermano Frank Rodríguez, desde la gran ciudad de Mesa, en el estado de Arizona, al suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es viernes 12 de septiembre del 2025. Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos por acá, por estas tierras. Y a esta hora, en el lugar donde te encuentras, donde resides, donde vives, te doy la más cordial bienvenida en el nombre poderoso de quien dio esta palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estás conectado con el Ministerio Frank Rodríguez, un ministerio de proclamación y enseñanza de la palabra de Dios de manera literal. No somos una iglesia online ni pretendemos serlo. Somos un ministerio de enseñanza, proclamación de la palabra de Dios. Abro este video y este compartir contigo en el día de hoy, trayéndote en un resumen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en la cual se describen las actitudes y las características de aquellos que somos bendecidos por Dios. Y esto lo puedes encontrar en el Sermón del Monte en Mateo 5 del 13 al 12. ¿Por qué comienzo el video de esta manera? Porque quiero compartir contigo un tiempo de reflexión, un tiempo de análisis, un tiempo de razonamiento, de búsqueda de la paz, no solamente interior, sino de la paz exterior. ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo esta tarea? Manteniendo la palabra del Señor en nuestro corazón y sacándola hacia afuera para que otros también la puedan escuchar, entender y aceptar. En los pasados días, esta gran nación norteamericana ha estado viviendo horas tristes, horas difíciles, horas que siembran preocupación en la gran nación norteamericana. Hace escasamente unas 48 horas tal vez, fue asesinado el joven ministro Charlie Kirk, fundador y director de Turning Point USA. Charlie Kirk, joven ministro residente acá en el estado de Arizona, es descrito como uno de los jóvenes más prominentes en toda la nación
Y aquellos que hablan de los procesos políticos lo describen como una de las mentes jóvenes más avanzadas, avesadas y de sumo conocimiento. Lo describen como un influyente joven que con su dedicación a la enseñanza de la palabra de Dios, con su dedicación a proclamar y luchar por la verdad, esa palabra que ha traído y seguirá trayendo muchísimos problemas para aquellos que no la defienden. Charlie Kirk ha sido descrito como uno de esos jóvenes que había estado influyendo y posiblemente influiría en millones de muchos más durante los próximos años, antes de serle quitada su vida en una de las universidades del estado de Utah. La nación norteamericana está viviendo momentos tensos, peligrosos, como diría Jesús en Mateo 24. Y esto especialmente ha estado surgiendo desde hace aproximadamente unos 20 años hacia acá. Hay una división enorme en términos políticos, una división que ha sido llevada también a cabo a través de la discusión y de la supuesta diferencia de razas entre los seres humanos aquí en esta gran nación norteamericana. Se ha polarizado el país, se ha cerrado el oído para escuchar, se ha eliminado en muchas personas la capacidad de la paz y la tranquilidad a escuchar a otros con ideas y con creencias distintas a las nuestras. Se ha perdido esa capacidad. Se reacciona antes de que la otra persona termine de hablar o de comentar de lo que quiere. Y se reacciona de una manera violenta, que podría ser dándole espalda, dejando a la otra persona con la palabra en la boca, demostrándole que no le interesa lo que dice la otra persona. No solamente que no esté de acuerdo, sino que no le interesa escucharlo. Y también de una manera violenta, físicamente, contra aquellas personas que tienen unas ideas y unas creencias divinas, distintas a las mías. Se ha llegado el momento en que se ha llevado a cabo algún tipo de confrontación democrática en la discusión de las ideas. Sin embargo, los que no están de acuerdo con las ideas del otro no han permitido que se lleve a cabo ese proceso de manera pacífica y tienden a describir a la otra parte como personas ignorantes, como personas discriminatorias, como personas racistas, como personas homofóbicas, como personas que están en contra de los inmigrantes, como personas que están en contra de ilegales. Se les trata de neutralizar, se les trata de retirarlos, de prohibirles, de bloquearles, los censuran en distintas redes sociales. ¿Por qué?
porque esas otras personas no están en el movimiento de la narrativa de aquel que lleva a cabo esas acciones. Y parte de estas situaciones se acreditan o se le acreditan al acto que se llevó a cabo de manera vil, podríamos llamarle de manera cobarde, y algunos le han llamado de manera intencional y terrorista a este acto de retirarle, de quitarle la vida a una persona, a un joven, a un ministro de Dios. Es momento para que nosotros, como cristianos, reflexionemos acerca de lo que es mantener la verdad, de lo que es mantener la palabra del Señor en nuestro corazón, de poder entender que lo que dice la palabra de Dios es lo que estás viendo y lo que verás, de prepararte para este tipo de situaciones. Muchísimas personas están pasando y han pasado por situaciones como estas y seguirán pasando. Sabemos de los asesinatos, del crimen, de las quemas de iglesias, de las persecuciones de cristianos en otros países. También sabemos de que organizaciones, de que gobiernos se han hecho de la vista larga, o por lo menos no han puesto la atención necesaria a este tipo de situación. Los cristianos están siendo perseguidos, están siendo amenazados, están siendo asesinados, están siendo expulsados de sus propias tierras. Y es momento para que tú y yo podamos reflexionar sobre todo esto que está ocurriendo. La muerte de Charlie Kirk, muchas personas a través de distintas redes sociales la acreditan a su manera de pensar, la acreditan a la verdad que él explicaba o que quería explicar, de la cual no estaban de acuerdo. Acreditan la muerte de Charlie Kirk a su relación con el presidente Trump, a su relación con las ideas y las creencias del presidente Trump y de la administración de gobierno. Y veían en Charlie Kirk una amenaza semejante, según algunos, a Trump. Nada más que la verdad se puede decir de que Charlie Kirk era un joven creyente en Dios, creyente en el Evangelio de Jesucristo, creyente en el orden familiar, en la familia como la esencia de la comunidad, un joven cristiano creyente en el matrimonio entre hombre y mujer, un joven con ideas conservadoras en términos nacionales, términos políticos, un hombre joven, ministro de Dios, que quería proclamar, hablar de sus creencias y de su verdad, que no es otra que la verdad que Dios nos ha dado. Sin embargo, era atacado verbalmente. En distintas ocasiones se le trató de atacar físicamente. Cuando Charlie Kirk comenzó toda una caravana de visitas a distintas universidades aquí en la nación norteamericana para compartir con los jóvenes que quisieran algún tema en específico,
Él llegaba a esas universidades ya programado para llevar a cabo este tipo de discusión. Algo parecido a como hacía el apóstol Pablo, donde se sentaba y esperaba entrar en conversación con distintos oyentes y combatían y discutían de distintos temas. Y eso era lo que hacía Charlie Kirk, buscando la manera de llevar a cabo la verdad y de derribar todas aquellas falsas ideas, falsas creencias en contra de la palabra de Dios y en contra de las creencias conservadoras en nuestro país. Pero esto lo llevó a que lo persiguieran y que el día antes de la recordación del derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York y el recordatorio de la muerte de más de 6.000 estadounidenses el 11 de septiembre. Hoy es 12. Charlie murió el 10. Fue como recordarnos que esto no ha terminado. Fue como recordarnos que no van a compaginar con nuestras ideas, que han establecido un carril por el que ellos quieren ir y están utilizando el vehículo de la desaparición física de las personas. Pero yo quiero recordarte, hermano cristiano, amigo, que ves este video, que esto no solamente le ha pasado a Charlie Kirk. Esto viene desde muchos miles de años. Y quiero que sepas que grandes hombres y mujeres, en especial el ser más grande que ha dado la humanidad, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y otras personas más, también pasaron por esta situación. Buscaron su muerte por decir la verdad. Y el gran y primer y máximo asesinato en la historia de la humanidad fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo por decir la verdad. Fue crucificado. El apóstol Pablo, por hablar y decir la verdad, fue decapitado. El apóstol Pedro fue decapitado. Juan el Bautista, por decir la verdad, fue decapitado. Todos fueron asesinados por decir la verdad. En nuestros tiempos, el presidente Lincoln fue asesinado. El presidente Kennedy, cerca de aquí, ahí en el estado de Texas, en Dallas, en el 63, fue asesinado. El reverendo bautista Martin Luther King, defensor de los derechos humanos, fue asesinado. El hermano menor del presidente Kennedy, Robert Kennedy, que era candidato a presidente, fue asesinado en California. El presidente Reagan se intentó un asesinato contra él, fallido. Y llegamos a los tiempos del presidente Trump, donde en los últimos 2 años aproximadamente, y especialmente durante el año electoral del 2024,
en 3 ocasiones se intentó quitarle la vida. Vivimos en tiempos difíciles donde mantener la verdad, mantener esas actitudes y características de aquellos que hemos sido bendecidos por Dios nos llevan al riesgo de ser desaparecidos físicamente. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos que saber lo que Jesús siempre nos dijo y siempre nos ha dicho y siempre nos dirá. En Juan capítulo 15, versículo 18 al capítulo 16 aproximadamente, quiero leerte parte de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El mundo os aborrecerá. Y Jesús decía, y cito, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto, entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo ustedes pueden encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 18 al 16 versículo 4. Jesús nos dice, si os aborrecen, a mí me aborrecieron primero. Si los persiguen, a mí me persiguieron primero. Si los matan, a mí me mataron primero. ¿Por qué? Por causa de mi nombre, por causa de mi palabra, dijo nuestro Señor Jesucristo. En resumen, por causa de proclamar la verdad. Te van a aborrecer, te van a perseguir, van a discriminar contigo, te van a atacar de todas maneras, te van a tratar de hacer callar,
como trataron de hacer callar en aquellos tiempos a los apóstoles, cuando se les prohibió hablar en el nombre, en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Estando Pedro y Juan encarcelados, los dejaron libres. Y dice la Escritura que salieron y siguieron proclamando la verdad y el nombre de Jesucristo. Y al final, todos menos Juan fueron muertos, fueron asesinados, fueron crucificados después de haber sido perseguidos. ¿Por causa de qué? Por causa de la verdad. De proclamar y enseñar y defender la verdad. Pero tú te preguntarás, ¿qué es la verdad? En Juan capítulo 18, versículo 38, hasta el capítulo 19, versículo 16, tú puedes tener una idea de lo que es la verdad. Sin embargo, yo solamente te quiero leer el versículo 38. Que dice de esta manera. Le dijo Pilato, se está refiriendo al gobernador Pilato en ese momento, le está hablando a Jesús. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Aquí esta versión de la Escritura no deja claro todo lo que sucedió. Porque hay una parte que no leo aquí, que dice que cuando Pilato le hizo la pregunta y cuando Jesús le iba a responder, Pilato dio la espalda y se fue. Y fue cuando se dirigió entonces a los judíos diciéndole, yo no hallo en él ningún delito. Claro, la respuesta de Jesús era, yo soy la verdad. Entonces, tú podrías decirme, ministro Franco, ¿me estás hablando de la Biblia? Correcto, porque esto es un ministerio para enseñanza de la palabra de Dios. Pero realmente, ¿cómo se define la verdad en términos de diccionarios de los que conocemos? Para tener una mejor idea. Pues escucha bien. Se dice que la verdad es un concepto fundamental en la filosofía y la lógica, en lo que es lógico, que se refiere a la correspondencia entre lo que se dice, se piensa, se cree y lo que es real. En filosofía, la verdad ha sido objeto de estudio por filósofos como Platón y René Descartes, quienes han propuesto diferentes teorías sobre su naturaleza y alcance. En la lógica, la verdad se define como la propiedad que permite distinguir entre proposiciones verdaderas y proposiciones falsas. En la práctica, la verdad implica la coherencia interna de una idea y la fidelidad a los hechos, así como la honestidad y la sinceridad en las interacciones humanas. Esto te está describiendo Charlie Kirk. Esto te está describiendo a nuestro Señor Jesucristo, a Juan el Bautista, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a todos los apóstoles y a todo aquel que proclama la verdad. En la práctica, la verdad implica la coherencia interna de una idea y la fidelidad a los hechos, así como la honestidad y la sinceridad en las interacciones humanas. Lo que hacía Charles Kirk en los centros universitarios, ponía una carpa y le permitía a los estudiantes interactuar con él acerca de la verdad. La verdad también puede ser entendida como una expresión clara y resolutiva que corrige o reprende a alguien. La verdad corrige o reprende a alguien. Y cuando ese alguien no quiere ser corregido, no quiere ser reprendido,
Entonces pueden suceder situaciones como la que le sucedió a Charlie Kirk. En resumen, la verdad es un concepto que abarca no solo la correspondencia entre lo que se dice y lo que es, sino también la integridad y la responsabilidad en la comunicación y la acción. Eso es la verdad descrita en un diccionario. Y cuando esta descripción te describe a ti, entonces sabemos que tú y muchos otros pueden estar en peligro. Pueden estar en peligro. Charlie Kirk, al igual que muchos otros personajes en los Estados Unidos y en distintas partes del mundo, fueron formados y criados bajo la palabra de Dios, bajo la fe, bajo el amor, bajo la esperanza, bajo el Evangelio de Cristo, que formó en ellos unos perfiles, y en muchos de ellos unos perfiles de coraje, tal como decía en su libro Perfiles de Coraje el expresidente John F. Kennedy, asesinado ahí, por decir la verdad. En ese libro el presidente Kennedy hacía una corta lista de biografías que describían los actos de valor e integridad de 8 senadores estadounidenses, a los cuales se enfrentaron ellos, o ellos se enfrentaron a sus propios partidos, a sus propias comunidades, a sus propios grupos, por causa de su valor e integridad, de defender unas ideas, unas creencias y estar en contra de otras. La reseña de ese libro dice de esta manera: se describe en él actos de valor e integridad realizados por 8 senadores estadounidenses. Estos 8 senadores realizaron algún acto debido al cual se pusieron en una posición contraria a su partido, o tuvieron que oponerse a la opinión de los electores, por lo cual fueron severamente criticados y perdieron gran parte de su popularidad. Y no solamente eso, perdieron algunos, como Kennedy, la vida. Perfiles de coraje. Los hombres que proclaman la verdad, la proclaman con coraje, la defienden con coraje, la defienden con la lógica, con el razonamiento lógico, la defienden con su fe puesta en Jesucristo, la defienden con el deseo de que el que está escuchando la pueda entender. El problema está en que la verdad te reprende y la verdad te corrige. Jesús dijo: yo soy la verdad. Para este tiempo he nacido. Para este tiempo he llegado. Mis amigos, mis hermanos, espero que al igual que yo estés teniendo este tiempo de reflexión acerca de estas cosas que están sucediendo aquí en los Estados Unidos. Te invito a que en tus oraciones tengas a la familia que dejó Charlie Kirk, a su esposa Erika y sus 2 niñas. Te motivo a que ores por sus padres, por sus familiares, por sus amigos, por sus compañeros,
pido que ores por Turning Point USA. Ten en tus oraciones a todos aquellos que también, al igual que Charlie Kirk, llevan a cabo la defensa de la verdad. Que el Dios Todopoderoso, que nos entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, nos cuide y nos siga cuidando del mal para poder seguir proclamando la verdad. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.